Manejo de las lombrices para la producción de humus. En el material biológico que necesitamos son las lombrices. Cuando nosotros estemos comenzando con la producción de humus, eh, vamos a utilizar la especie de Xenofoetida. Comenzamos por metro cuadrado, 1000 lombrices por metro cuadrado. En los materiales necesitamos una pala cuchara, una carretilla. Estas dos herramientas nos va a servir para poder transportar los alimentos de las lombrices a la cama, también para hacer acopio cuando hacemos la preparación de los alimentos, también a la hora de la cosecha para cosechar el humus. El trinche. El trinche es una herramienta que nos sirve para hacer para remover la cama, para hacer la erección, para nivelar la cama. Necesitamos también la regadera. La regadera también es una herramienta que nos sirve para adecuar una humedad adecuada a la cama. En los insumos tenemos dos tipos, el insumo vegetal y el insumo animal. Entonces, en el insumo vegetal podemos utilizar malezas, todo tipo de materia orgánica que sea de vegetal. Y en el insumo animal, todo tipo que es estiércol fresco para utilizar para la preparación, preparación de los alimentos de las lombrices. Bueno, aquí es un acopio de las malezas que podemos utilizar para la preparación de los alimentos de las lombrices. Y aquí estamos. Ya en equipos necesitamos un termómetro, hidrómetro, un pHímetro. Estas herramientas, el termómetro va a servir para medir la temperatura a nuestra cama, también a nuestro alimento. El hidrómetro nos va a ayudar para medir la humedad en nuestra cama, también a nuestra preparación de alimento. Y el pHímetro nos va a ayudar para medir el nivel de pH que tiene nuestra cama y también nuestro alimento que vamos a hacer. Antes de pasar a la producción de humos hay que definir los lugares donde vamos a hacer, y por eso hay que definir tres áreas. La primera área, que son área de los lechones o área de las camas. Esta área es el habitáculo de las lombrices, entonces es donde van a estar las lombrices. El lechón cuenta con su respectivo tinglado, o sea, su respectivo techo donde va a proteger las lombrices de la luz solar, las lluvias y también de los depredadores. La otra área, que es la área de compostación o canchas de maceración, esta área es donde nosotros vamos a preparar los alimentos de las lombrices. La tercera área donde es el almacén del humus y las herramientas. En esta área donde nosotros vamos a almacenar la producción, también las herramientas que tenemos para proteger de la lluvia, de la luz solar, en todo. En el principal manejo de la lombriz para la producción de humos tenemos como primer paso tenemos que adquirir las lombrices. Y para comenzar nosotros tenemos que adquirir 1000 lombrices por metro cuadrado. Si nosotros queremos trabajar 3 metros cuadrados, entonces tenemos que tener 3000 lombrices adultas de esta especie. Bueno, cuando ya tenemos las lombrices tenemos al siguiente paso, que es la preparación de alimentos para las lombrices. Para la preparación se puede utilizar los insumos vegetal y los insumos animal mezclando, pero también se puede utilizar el estiércol solo. Donde nosotros podemos mezclar 50% animal, 50% vegetal, 70% animal, 30% vegetal. Nosotros lo que hacemos es así un montículo con las dos, una mezcla de los dos. Entonces hacemos una mezcla y tenemos que mantener una humedad de 70% a 80%, de 70 a 80% de humedad. ¿Para qué? Para esto ayudar a la precompostación o a la descomposición de estos residuos.
Normalmente este periodo o este proceso dura 21 días a 30 días. Esto va a depender mucho del clima donde estás. Si es clima tropical, va a ser un poco más acelerado a la temperatura. Si es un clima templado, va a demorar un poco, pero así es. Entonces, lo que nosotros hacemos es un montículo entre el estiércol y las malezas. Lo removemos. Es muy importante que podamos hacer dos partes, o sea, en dos cosas. Si nosotros no podemos triturar o hacer pedacitos las malezas, entonces lo que hacemos nosotros es por capa. Una primera capa de estiércol y la segunda capa de malezas. Y así hasta llegar al punto final de nuestra pirámide o de nuestro montículo. Pero si por algún caso tú tienes, un equipo donde puedes triturar o hacer pedazos a la maleza, lo haces como tipo de mezcla de cemento, lo mezclas bien mezclado y lo haces un montículo o una pirámide donde lo echas de 70 a 80% de humedad. Lo riegas y después de 3 días tú tienes que remover. ¿Por qué? Porque la temperatura ya está elevándose al 65 grados y ese es un punto donde se va a quemar tu alimento. Entonces a los 3 días tú tienes que remover este alimento. Y así sucesivamente hasta los 21 días. Cuando ya pasó estos días, vas a ver algo así. Tienes que tener en cuenta 4 características. eh, o sea, que nos va a indicar que está bien o está bien tu sustrato alimenticio. La temperatura tiene que estar temperatura ambiente de 25 a 27 grados. El color es de marrón oscuro y sin olor. Y también el pH es neutro. Este es el alimento después cuando termina. Esta parte cuando nosotros ya terminamos el alimento, tenemos que hacer una muestra. Sacamos una muestra de nuestros alimentos, ponemos 10 lombrices en un envase, sacamos la muestra del alimento y ahí ponemos 10 lombrices. Si observamos que las lombrices no quieren salir del envase, entonces el alimento está bueno, pero si quieren el alimento está mal, algo ha fallado. Pero siempre tienes que ver estas características que te mencioné. Bueno, antes de pasar el llenado inicial de alimentos en los lechones, quiero que veas las dimensiones de una cama. Esta es una cama rústica, hecha de madera, pero se puede hacer de ladrillo, de cemento, de otras cosas. Pero es un ejemplo. El ancho tiene que ser 1 metro. La altura es 40 centímetros. Y el aro lo que tú quieras. Entonces, y tienes que contar con su respectivo techo para que proteja de la luz, del sol, de los depredadores. ¿Entiendes? Entonces, esas son las dimensiones. Imagínate, así son las camas. Entonces, lo que pasamos es el llenado. ¿Viste la cama? Entonces, lo que pasamos es el llenado inicial del alimento de los lechones a la cama. Para el llenado inicial, nosotros tenemos que poner 100 kilogramos por metro cuadrado, donde nosotros vamos a utilizar la carretilla y una pala cuchara para llenar el lechón o la cama. Lo que tenemos que hacer es esparcir uniformemente en toda la superficie. Esta primera capa será aproximadamente 10 centímetros de altura. Una vez que nosotros colocamos el primer alimento, nos falta hacer la inoculación de las lombrices, donde nosotros vamos a sembrar las lombrices en las primeras horas de la mañana. ¿Con qué? Con la finalidad que los rayos solares obliguen a las lombrices a introducirse rápidamente en el sustrato y se va a colocar, como dije, 1000 lombrices por metro cuadrado cuando estamos comenzando. Bueno, en la alimentación, cuando nosotros, una vez lograda la humanificación del llenado inicial, o sea, del llenado inicial que nosotros hemos echado, el primer paso, o sea, el 10 centímetros de alimento, cuando nosotros ya tenemos la unificación,
Esto va a pasar a un promedio aproximadamente a los 20 días y donde se va a colocar otra vez un alimento de 800, diré 80 kilogramos por metro cuadrado. Para esto se utiliza también una carretilla para transportar cerca del lechón, con la ayuda de la pala poner la porción del alimento. Pero esta etapa se va a proporcionar en medio de la cama y se va a dar una forma de lomo de pescado. Para el primer alimento, esto es el primer alimento. Y vamos a proporcionar 80 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ya no vamos a poner lo mismo, o sea, no lo vamos a poner la misma forma que pusimos con la primera, que es todo superficial, sino el primer elemento lo vamos a poner en lomo de pescado o como una forma de un surquito o algo parecido. Ahí pueden ver, luego de poner el lomo de pescado, en forma de lomo de pescado el alimento, en el medio, tenemos que proporcionar la humedad adecuada y hacemos gracias a la regadera, utilizamos esta para poner una humedad que facilite a las lombrices a moverse y alimentarse. Ya, entonces acá están las herramientas que utilizamos y acá está la alimentación en forma de pescado. Así ponemos el primer alimento que vamos a poner. Bueno, cuando ya se terminó de colocar el alimento, se verifica la humedad del sustrato que tiene a tener un promedio de 55%. Esto puede ser de 55 a 70%. En todo caso, si no cuentas con esta humedad, tenemos que regar, tener una buena humedad para que la lombriz pueda absorber y chupar el alimento. Acá estamos regando. Luego de los 15 días en promedio, o cuando se observa que el llenado inicial del alimento ya está convertido en humo, se procede a esparcir el humo con la ayuda del trinche. De tal manera que nosotros vamos a quedar nivelado, al mismo tiempo hacemos la aireación en la cama con el fin que no se compacte y para poder facilitar la movilización de las lombrices. Posteriormente se coloca el segundo alimento. Se coloca a los 35 días con una cantidad de 80 kilogramos por metro cuadrado y se realiza todas las actividades mencionadas del primer alimento. Cuando nosotros ya hacemos esto, repetimos hasta llenar la cama que tenemos. Bueno, cuando nosotros tenemos 1000 lombrices por metro cuadrado, la cosecha se va a dar a los 95 días. Para poder retirar los lombrices de humos, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a proporcionar un alimento, una porción ya muy baja, ya no de 80, sino de 20 kilogramos por metro cuadrado, en el centro de forma de lomo de pescado, que sería la trampa alimenticia, y luego se riega para mantener la humedad. Esto sería la trampa alimenticia donde nosotros colocamos cuando la cama ya está llena y podemos retirar con las lombrices. Aquí está cuando nosotros ya regamos, hacemos una humedad de 55% a 70%. Bueno, en esta parte quiero que sepan que cuando nosotros nos dedicamos netamente a la producción de humus de lombriz, entonces para no perder los nutrientes y para no perder los contenidos de nuestra producción, entonces nosotros tenemos que tener un 55% de humedad en nuestra cama. Porque si nosotros pasamos más de esta humedad, tenemos 80, 90, es como si nosotros estaríamos lavando nuestro producto. Entonces todo se va hacia abajo, entonces esto no queremos, entonces tenemos que mantener una humedad de 55%. Esto es cuando nosotros nos dedicamos netamente a la producción de humos, pero hay otros métodos que utilizan para para también aprovechar el liceviado de humos. Para proteger también podemos poner costales. Después se va a retirar la trampa
Ya que las lombrices se han adherido al alimento, se aprovecha esto para retirar la cama. Mira, esto es la trampa, entonces tenemos que ver si las lombrices están ahí y lo retiramos. Después de 3 días retiramos. Hacemos 3 trampas, ya. Entonces retiramos. La segunda trampa se va a retirar a los 5 días y la última trampa se va a retirar a los 7 días. Con este proceso que nosotros hacemos, vamos a retirar el 95% de las lombrices. Y si nosotros tenemos otra cama o un envase, ahí ponemos las lombrices. Bueno, aquí está el humo de las lombrices, el producto final que nosotros queremos. Entonces, este proceso también nosotros podemos hacer un tamiz, un tamizado para sacar un producto más acabado. El tamiz tiene la finalidad de nosotros para que todos los desechos orgánicos que no se han podido hacer la unificación, separar, y también para poder recolectar el 5% de las lombrices que nos falta. Entonces tener un producto más acabado, un producto más limpio, y entonces eso sería el humo de lombriz. Aquí nosotros estamos eh, la, poniéndolos en costales el humo